Subgrupo 1 integrado por María Claudia Barnuevo, Eunice Bustamante, James Calán, Eduardo Carriel, Eddie Castro y Ana Paula Ceballos. El tema del que vamos a hablar son los métodos indirectos para el diagnóstico virológico. Métodos indirectos, fundamentos y aplicaciones. Los métodos indirectos son aquellos que reconocen la respuesta inmune humoral o celular por parte del huésped, mediante detección de anticuerpos específicos antivirales por técnicas inmunológicas tales como inmunofluorescencia indirecta, Western blot, etc., o por la producción de anticuerpos in vitro. En el curso de una infección varían las poblaciones de anticuerpos frente al agente infectante. El fundamento de este método consiste en demostrar en el suero del paciente la presencia de anticuerpos específicos antivirales inducidos por la infección, mientras que las aplicaciones se basan mediante la detección de anticuerpos específicos, las cuales pueden emplearse para un diagnóstico del estado inmune, la infección pasada o bien de una infección reciente. Para esto tenemos dos procedimientos: la detección de la conversión serológica, seroconversión, o la detección de inmunoglobulina G específica en una muestra única de suero. Determinación del estado inmune. Se necesita una sola muestra de suero para determinar el estado inmune al detectar IgG específica antiviral. Este procedimiento se lo realiza antes de indicar la vacunación antirrubiólica, antihepatitis B o determinar la presencia de anticuerpos anti-citomegalovirus humano o anti-VIH en los bancos de sangre. Las muestras de sangre que den positivo para VIH o marcadores de infección por virus hepatitis B o C deben ser descartadas y no serán usadas para la transfusión porque existe un alto riesgo de transmitir un virus infeccioso. Al igual que la sangre con anticuerpos para citomegalovirus humanos, no debe ser transfundida a neonatos o pacientes inmunosuprimidos. Esta técnica es empleada en la determinación del estado inmune en estudios de cero prevalencia de anticuerpos contra un virus determinado en una población para conocer la exposición al mismo. Claudia, ¿para qué es útil la seroconversión? Es útil para establecer el diagnóstico retrospectivo, pero no para el diagnóstico temprano de una infección, puesto que debemos esperar el periodo de convalecencia para obtener la segunda muestra de suero. Este tipo de diagnóstico va a ser útil para estudios epidemiológicos. Nis, ¿para qué es importante la determinación del estado inmune? Es importante antes de indicar la vacunación o realizar transfusiones sanguíneas, ya que si se encuentra algún anticuerpo contra un virus, esta sangre no podrá ser utilizada para transfusiones. El IgM específico permite realizar en este caso con certeza un diagnóstico de infección reciente, con una sola muestra de suero obtenida en el periodo agudo de enfermedad o en la convalecencia temprana. Si tenemos prácticamente que en la mayoría de las infecciones víricas, la IgM específica aparece a partir desde el tercer día, desde que inicia la enfermedad prácticamente. En este caso, los títulos son muy bajos. Y bueno, sus títulos ascienden luego rápidamente entre los 10 y 20 días y suele persistir elevado hasta bien la entrada de la convalecencia, como podemos observar en la imagen que presentamos en esta diapositiva. Sí, eso es lo que combina mi tema, pues a continuación con mi compañero. Listo. Bien, yo les voy a hablar sobre las técnicas confirmatorias o suplementarias, en este caso de Western blot e Immunoblot. Bueno, tenemos que estas técnicas, o también llamadas electrotransferencia, bueno, esta es una técnica analítica usada en biología celular y molecular para identificar proteínas específicas en una mezcla compleja de proteínas, tal como la que se presenta en extractos celulares o de tejidos. La técnica utiliza tres capas para lograr esto, que es la separación por tamaño, la transferencia a un soporte sólido y finalmente la visualización mediante la marcación de proteínas con el uso de anticuerpos primarios o secundarios apropiados. Bien, vamos a constar de unos pasos. Primero tenemos la preparación de la muestra, que en este de aquí, pues bueno, las muestras pueden ser tomadas de un tejido sedentero o inclusive un cultivo celular. Luego sigue la electroforesis en gel, en el cual las proteínas de la muestra se verán separadas mediante una electroforesis en función de uno o varios de estos criterios, que son punto isovolumétrico, peso molecular y carga eléctrica. También transferencia, que es para que las proteínas sean accesibles a la detección del anticuerpo. El bloqueo, que en este de aquí, bueno, es preciso bloquear los lugares de unión que han quedado libres tras el paso anterior, que fue la transferencia. La detección, pues se comprueba la presencia en la membrana de determinada proteína, y el análisis, que bueno, esto se realiza tras el lavado de las zonas marcadas que no han sido unidas.
que en la mayoría de las enfermedades víricas, la IgM, ¿cómo aparece o qué ocurre? Bueno, como había mencionado, pues aparece a partir del tercer día prácticamente, en este caso ya dada la enfermedad. O sea, cuando empieza la enfermedad, al tercer día, ahí actúa este procedimiento, ¿no? ¿Sí? Eso. Yo Listo. también tengo una pregunta para ti, ¿sí? En la cual es, en la fase de detección hay algo llamado como métodos de 2 pasos. Quiero que me expliques esa parte de qué trata esto. Sí, bueno, bueno, los dos pasos de la detección a la unión del anticuerpo será, bueno, la unión al anticuerpo primario y al anticuerpo específico contra un virus. Ahora yo te voy a hablar acerca de la monofluorescencia indirecta. Bueno, ya sabemos que la monofluorescencia es una de las principales técnicas para el diagnóstico rápido durante el periodo agudo. Y la indirecta es mucho más sensible y más específica que la monofluorescencia directa, ya que tiene más amplificación y por ello presenta menor fluorescencia inespecífica, lo que facilita su lectura. Por ello tiene ciertas ventajas, por ejemplo la alta sensibilidad con respecto al aislamiento y al cultivo, la necesidad de pocas células en la muestra y la facilidad de su realización. En cuanto a sus inconvenientes o desventajas, tenemos el alto costo del microscopio de inmunofluorescencia, el costo de los reactivos, la necesidad de observadores experimentados para diferenciar las imágenes específicas de las inespecíficas y el tiempo necesario para la observación microscópica. En cuanto al procedimiento, tenemos que primero las células de las muestras recolectadas se colocan en el portaobjeto y se fijan con acetona fría durante 10 minutos. Luego se incuban por 30 minutos a 37 grados centígrados con antisueros específicos para él o los virus que se sospechan como agentes causales. Luego se lavan los portaobjetos con solución salina para así eliminar los anticuerpos no fijados a la muestra y como aquí el anticuerpo específico antiviral no está conjugado, se realiza también un agregado luego del lavado de un segundo anticuerpo conjugado con fluorescencia. Ya, este anticuerpo está dirigido contra las inmunoglobulinas de la especie a la cual se preparó el antisuero antiviral. Y finalmente se incuba por 30 minutos más y se vuelve a lavar. Ahora, con lo que te acabo de decir, ¿me podrías nombrar dos de las principales ventajas de esta técnica? Las principales ventajas serían una su elevada sensibilidad con respecto al aislamiento en el cultivo y la otra sería la necesidad de las pocas células en la muestra para realizar el diagnóstico.